nos hemos de referir ahora al primer tema, la unidad 3, la expropiación desde diferentes enfoques jurídicos. Esto en realidad responde más a un criterio de sobre la expropiación, justamente que sería una institución. Y entonces, bueno, ya ingresamos a una norma, una regla, o también nos referimos a la constitución práctica de alguna organización, de una entidad de enseñanza, un instituto al que queremos referirnos, sino a un instituto con disposiciones expresas sobre alguna idea particular del derecho. Entonces, es un conjunto distinguible de disposiciones normativas que reglan una situación jurídica específica. Disposiciones normativas que reglan una situación jurídica específica. Entonces, podemos nosotros acordarnos de varias instituciones en el área que estemos o ejerciendo particularmente, pero si nos referimos al diplomado, ¿qué instituciones podríamos reconocer, colegas? Hay algunas otras instituciones. La expropiación es una institución. Podemos decir que es una institución porque bueno, hay una conceptualización de la misma, se establecen condiciones para que pueda continuar un proceso expropiatorio, se establece un procedimiento y una normativa que tiene que concluirse cuando el Estado definitivamente hace suya una propiedad privada. Entonces, todo eso es una institución porque contiene reglas específicas sobre en este caso, sobre el tema que estamos tratando. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de alguna institución en el ámbito administrativo? ¿Ninguno? ¿Será institución la cosa pública? Alejandro. Buenas noches, doctor. Podríamos citar también como institución dentro del derecho administrativo y aplicable también en otras ramas, el Instituto de la Prescripción. Exacto. ¿Y por qué consideraríamos que puede ser la prescripción un instituto? Básicamente porque, como usted indicaba al inicio de su exposición, se encuentra también normado dentro de lo que es el ámbito civil y evidentemente se puede aplicar dentro de materia administrativa o de la misma forma, incluso hasta en materia tributaria. Bueno, y básicamente en todas. Alejandro, ¿por qué Perdón. sería la prescripción un instituto? Bueno, ¿me escucha, doctor? Sí, sí. Ah, ya. Le decía que básicamente podría constituirse como una institución dentro del derecho, ya sea público o privado, en este caso penal, porque se encuentra, la misma se encuentra normada, arreglada, ¿no? Como usted indicaba al principio de su exposición, básicamente la aplicaríamos en varias áreas del derecho, es así como en área civil, en área penal, en área administrativa, área tributaria. Es que algunas veces confundimos y decimos, pero ¿cómo es que ese instituto puede ser simplemente algún término legal el que estamos utilizando? Y es que no nos olvidemos que va a haber un conjunto de reglas sobre esa figura que estamos analizando. Entonces, usted dice la prescripción, ¿qué tenemos? Primero, una conceptualización que todas las palabras las tienen, pero después tenemos
los requisitos. O sea, la prescripción no se produce porque sí, ¿verdad? Hay una prescripción adquisitiva, hay una prescripción liberatoria. La prescripción adquisitiva es la que conocemos como usucapión, pero que puede plantearse en algún momento como prescripción adquisitiva. Y la liberatoria es aquella que nos desliga de ciertas obligaciones pecuniarias, particularmente por el transcurso del tiempo. Entonces, en la prescripción hay un elemento, tiempo. Tiene que haber un segundo elemento, la dejadez de la persona, del posible interesado. Y esos elementos hacen que haya la institución de la prescripción. Y así también, decíamos, en el tema que estamos avanzando, en la expropiación, esos elementos, esa conceptualización, los requisitos que se necesitan, la documentación que al final tiene que llegarse, ese procedimiento que tiene que seguirse, todo eso hace que podamos sostener que la expropiación es un instituto jurídico. Se dice que corresponde la expropiación a la política pública. Entonces, un poco desmenuzando, ¿qué queremos decir con política? Lo primero, que la política siempre tiene un carácter instrumental, pero que además constituye esa herramienta para aplicar alguna idea, algún modo de ser del Estado, de quien es el Estado, ya sea en temas económicos o en temas sociales. La política siempre se va a reflejar en esos dos tópicos. La política económica que se refiere, entonces, ¿qué tipo de Estado se quiere? Y aspecto social, el gran sueño de todo Estado, la política de todo Estado, es tener en bienestar a la sociedad, al conjunto de sus pobladores, dándoles los suficientes fundamentales que casi todas las cartas magnas mencionan. Pero en el tema social, lo esencial es que estamos queriendo alejarnos de un cierto límite de pobreza, hacer que haya menor cantidad de pobres. Luego, ¿qué es política? Ya si se quiere un tema más amplio, más general, es una ciencia y es un arte. ¿Para qué? Para gobernar. Y entonces, para esa ciencia, ese arte de gobernar, tenemos que determinar qué tipo de organización vamos a tener y cómo se va a administrar ese Estado. Eso en cuanto a la política. Y una política, un modo de ser, un modo de pensar, un modo de querer hacer las cosas, es una proposición intencional, planeada, que hace el que está en la cosa pública. No es casual esa planeación que se realiza. Y es una acción con sentido, con un rumbo, porque ha de querer alcanzar siempre algunos objetivos con el uso de determinados medios. Una política social, una política económica, todo lo que signifique en la persecución de ciertos objetivos como gestión de gobierno son políticas. Pero ya habíamos hablado de lo social, habíamos hablado de lo económico. Entonces, ¿por qué decimos políticas públicas? ¿Será que hay políticas privadas? Sí, las hay. Hay políticas estatales de orden privado, porque lo que se va a buscar en esos casos es conseguir que el tema de las empresas privadas tengan la suficiente actividad y el suficiente respaldo del Estado en varios rubros, como son el de las exportaciones, importaciones, el tema de los productos, accesos a ciertas políticas económicas o a créditos, que hacen que se refieran a políticas privadas, pero donde hay intervención del Estado. Y en políticas públicas siempre estamos refiriéndonos a decisiones, a acciones de las autoridades que se van a aplicar en un espacio y un tiempo determinados. Entonces, ¿qué vamos a entender por políticas públicas? A esos programas de un gobierno, cualquiera sea este, para que se desarrollen en función de un problema o una situación determinada. ¿Cuáles son las políticas públicas? Hay unas políticas públicas que siempre se arrastran y otras que responden a un momento especial. Una política pública tiene que ver, decíamos, con la vivienda.
Eso todos los gobiernos van a siempre referirse a ellas. Pero hay una política pública en este instante generada por un momento especial como es el COVID que estamos viviendo hoy. Y esta situación del COVID no solamente tiene que ver con salud, que es parte del problema. Este tema del COVID tiene que ver también con el asunto económico. ¿Cómo es que se va a, en este instante, conseguir que las personas tengan el suficiente dinero, que haya la suficiente circulación para que no empeoren nuestras finanzas personales y nuestra finanza estatal? ¿Y qué va a pasar luego que concluya esta etapa de pandemia? Que sabemos que no es cuestión de meses, o de días, va a ser aún un buen tiempo. No vamos a pensar en una resolución, una respuesta de este problema hasta diciembre por lo menos. Y entonces, quien esté en gobierno tiene que tener una política pública de cómo enfrentar el COVID en sus aspectos económicos, en su aspecto de salud y, lógicamente, en un problema de generar la menor inestabilidad social posible. Se dice que la expropiación es un procedimiento, pero bueno, al principio si decimos procedimiento, bueno, hacemos pasar porque tenemos toda la idea que un procedimiento es una continuación de actos y listo. Pero estamos en derecho, en una materia que es derecho administrativo y nos es necesario repasar dos conceptos o dos ideas, si quieren, que son el proceso y el procedimiento. El proceso es dice Couture, es una secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente. Actos que se desenvuelven progresivamente. ¿Con qué objeto? De resolver un problema mediante un juicio de la autoridad, mediante una resolución de la autoridad, mediante una decisión de la autoridad. Eso es lo que están buscando las partes. Eso es lo que persiguen, pero el proceso son esos actos que se desenvuelven progresivamente. Ahora, ¿cómo definimos, según Rinaldo Bustamante, a este proceso? Como el conjunto dialéctico, dinámico y temporal. Cuando decimos dialéctico, nos ubicaremos en el término mismo y cuando sabemos que esto implica tesis, antítesis y síntesis. La tesis es una realidad que se está viviendo en este instante. La antítesis es la situación futura que con esa realidad que estamos viviendo se está presentando o se va a presentar. Y eso es la antítesis. Y la tesis va a ser la nueva figura que de aquí a un tiempo vamos a tener sobre alguna institución. Entonces, cuando hay un problema que tiene que ver con proceso, hay una demanda, hay una pretensión, hay un deseo de conseguir algo frente a una realidad que en este instante se está viviendo. Si hablamos de la expropiación, hay una necesidad de una institución del Estado, el Estado central, el departamental o el municipal, que requiere algún lugar para un tema de política pública. Pero para poder conseguir ese su objetivo, de esta tesis, de esta realidad de ahora, va a tener que continuar con todo un proceso, con un procedimiento que se aplica más al tema de la expropiación, para llegar a una antítesis, una situación de conflicto que se está presentando, para que finalmente, una vez que se pague la indemnización, se encuentre en posesión de ese bien que está deseando ese gobierno estatal, sea estatal, central, municipal o departamental, como decíamos. Dinámico porque no se va a realizar el acto per se, sin movimiento. Ha de haber alguien que ha de impulsar ese impulso procesal al cual siempre nos referimos. Y ha de ser temporal porque corresponde a este tiempo. Un proceso de expropiación no se va a iniciar hoy, después de años concluir, a ver quién hace el trámite. Puede ser este proceso, ese conjunto, en el Estado o en ciertos órganos internacionales. Sabemos que tenemos tribunales internacionales y en estos tribunales igual hay procesos, con temas que tienen que ver con sus competencias
jurisdiccionales. Bien, ¿y ahora qué procedimiento? El procedimiento es un conjunto de normas o reglas que regulan la actividad, la participación de las partes y las facultades que tiene el órgano jurisdiccional. A esto que nosotros normalmente llamamos los actos procesales que van a ellos realizar. Y entonces puede haber procedimientos sin proceso, pero no va a haber proceso sin procedimiento. El proceso será lo genérico, pero no va a existir sin esas diferentes etapas que estamos llamando procedimiento. Bueno, imaginémonos un otro proceso. Después nos ubicaremos en el ámbito administrativo. Un proceso civil, un proceso penal, va a haber una etapa postulatoria en ambas. Una etapa de acudir al órgano jurisdiccional, ya vía demanda, vía querella, que siguen sus pasos y al final estamos con acciones. Va a haber una etapa de un procedimiento oral. Hay un procedimiento postulatorio, hay un procedimiento oral. Hay un procedimiento para que se pueda producir la prueba, proponer y producir la prueba. Y ha de haber en la primera instancia un procedimiento que tenga que ver con el fallo de primera instancia del juez. Luego habrá un procedimiento que corresponda a los recursos. Cada una de estas figuras que estamos mencionando son procedimientos, son esas etapas que tiene el proceso. Y en el tema administrativo, regularmente estamos con procesos internos donde hay una denuncia, hay una etapa de respuesta, una etapa de prueba, una etapa de resolución, una etapa de recursos. Estamos con esos procedimientos que contiene ese proceso administrativo. ¿Qué diferencia hay entre proceso y procedimiento? Entonces, decíamos, el proceso es lo genérico, así que el proceso es el conjunto de actos unidos por el fin común. Eso de la demanda, la contestación, citaciones, contestación, etapa postulatoria que sería la etapa del juicio oral, la etapa de la producción de la prueba, la etapa de la resolución. Ese es el conjunto. Todo eso es un proceso. Será un proceso de conocimiento, será un proceso con alguna nominación de ejecución de sentencias, pero es un proceso con todos sus elementos que hacen un acto único. Y el procedimiento son esas unidades y ese conjunto de formalidades externas que permiten que el proceso se desarrolle. Una primera diferenciación. Una segunda, el proceso es uno, es totalizador, es sistémico y holístico. ¿Qué es ese tema de holístico? Cuando decimos holístico es que estamos viendo el panorama general, no estamos viendo solo una parte, se está viendo el total. Cuando decimos holístico, ¿qué queremos referir? En el proceso sabemos que va a haber un inicio y sabemos que va a haber un final. Ahora, ¿cómo termine? Eso no sabemos. Puede que termine con una resolución judicial, puede que termine con un arreglo entre partes, puede que termine porque las partes abandonan, pero sabemos que va a haber un inicio desde que se ha presentado el acto postulatorio y va a haber un final. Y el procedimiento siguen siendo esas fases exteriores, cada una de esas etapas que habíamos estado mencionando. Como ejemplo de que en todo proceso, que puede haber procedimientos sin proceso, pero que no puede haber procesos sin procedimiento, está el procedimiento legislativo. No es un proceso, es un procedimiento, porque se indica cuáles son las etapas que se van a seguir, pero no es un término jurisdiccional, porque además el proceso es un término enteramente jurisdiccional que corresponde al ámbito de lo que llamaríamos el órgano judicial. Proceso y expropiación. Entonces, decíamos hace un principio con este tópico que la expropiación es un procedimiento.
porque va a seguirse lo que cada ley especial que determina que hay una necesidad de utilidad pública va a especificar. Y la regla está que se dicta la ley, se notifica a las partes para que den su posición, y los regulares que ya estén yendo con una posición económica respecto al justiprecio, haya una resolución interna, una definición interna sobre ese justiprecio, se pague y se ocupe el precio. Puede haber discusiones de otra naturaleza que corresponden a recursos y a procesos contenciosos administrativos, pero que para nosotros lo que interesa es que el proceso, entre lo que definimos como proceso, precisamente estaríamos en un procedimiento expropiatorio. También se dice que la expropiación es un mecanismo compensatorio. Entonces, volvemos a analizar qué es el mecanismo y qué sería mecanismo compensatorio en su totalidad. Cuando decimos mecanismo, decimos que es una estructura de un cuerpo natural o artificial. Pero no es una estructura parada, no es una estructura inanimada. No estamos hablando de algo que no tiene ninguna funcionalidad. Tiene que haber una combinación entre partes constitutivas de esa estructura a la que estamos refiriendo. Entonces, si estamos hablando de un cuerpo natural, puede ser, pues, por ejemplo, un semoviente, y toda esa estructura que tiene, su movimiento, su cuerpo mismo como tal, es un mecanismo. También se entiende que es un mecanismo todo aquel medio práctico que se emplea en las artes. Y finalmente, con un parecido sinónimo, se dice que el mecanismo es un proceso, una sucesión de fases como habíamos explicado. ¿Por qué es compensatorio? Primero, que si decimos que hay un efecto compensatorio es porque se está dando o se está haciendo algo en beneficio de una persona, y esto es con una idea de resarcimiento del daño, con un resarcimiento por el daño más bien, por el perjuicio y en su caso por el disgusto que se le está causando. Decimos que en el tema compensatorio tiene que haber alguien que considere que es suficiente lo que está recibiendo por el esfuerzo que ha realizado. Claro que esta segunda acepción no es la que vamos a utilizar para los efectos del tema de la expropiación, porque no estamos frente a alguien que está haciendo un esfuerzo para que le expropien. No es esta la idea. Para nosotros la idea es que esta compensación se está produciendo por el perjuicio que se le está ocasionando, por privarle de la propiedad a una persona natural o jurídica que tiene sobre un determinado bien. Y entonces hay una sustitución de un bien en el mecanismo compensatorio por un equivalente en dinero. Esa es la compensación a la que está queriendo referirse este modo de concebir a la expropiación. Sustitución de un bien por un equivalente en dinero. También se dice que la expropiación es una manifestación del ejercicio de la potestad administrativa, pero no es en general, sino en una visión, por su carácter hablatorio, porque no es la única, pero resultaría la más elevada por todas las características que tiene este tema de la expropiación. Pero decimos ablación. Ablación, colegas, es extirpar cualquier parte del cuerpo. No estamos refiriéndonos exclusivamente al cuerpo humano, sino a un cuerpo que se entiende que está unido de alguna manera. Entonces, se aparta de ese conjunto algo. A esa extirpación es a la que nos estamos refiriendo. En derecho
sería el sacrificio o menoscabo de un derecho. Y la potestad hablatoria, que se refiere a la privación o eliminación de derechos privados, individuales, en función del interés público. Entonces, extirpar, ¿cómo es esta idea de extirpar, de sacrificar? Bueno, pues primero que alguien en forma total o parcial se le está privando de un derecho propietario que tiene sobre una determinada cosa. Parte o todo. No tiene que ser todo. No es necesario que sea todo. Y entonces el propietario está en el fondo sacrificando su propiedad en favor del interés público. Puede que no quiera, puede que el lugar que está ocupando sea excelente, el terreno muy bueno, si hablamos de bienes inmuebles en particular, pero ya no interesa al fin público el deseo del individuo. Lo que interesa al fin público es lo que se va a hacer, lo que se está proyectando en esa propiedad que es hoy por hoy de un privado y mañana será del Estado. La expropiación es una garantía constitucional de la propiedad. Pero, a ver, no que le estamos quitando a una persona, por decir algo, le estamos compensando porque está entregando a la cosa pública parte de su propiedad y vamos a decir que es una garantía constitucional de la propiedad. Sí, lo es. Porque en algún momento hemos revisado ciertas teorías sobre la expropiación y veíamos que era una capacidad que tenía el rey, el príncipe, para que establezca que cierta propiedad simplemente le gustaba, era bonita y se pasaba a dominio del Estado sin que haya una compensación a cambio de ello. Entonces la expropiación lo que ha conseguido es evitar un abuso del derecho, un abuso del poder central contra los particulares. Y entonces el particular, por lo menos a cambio de la pérdida de total o parte de algún bien que tenga, va a recibir su indemnización correspondiente. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? Dice el artículo 56 que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, y esto hemos repetido ya con anterioridad. Y esta propiedad individual podrá ser, esta propiedad privada podrá ser individual o colectiva, de una sola persona o una colectiva de una persona jurídica. La condición que coloca la Constitución es que debe cumplir una función social. Pregunta, ¿quién determina la función social? Es más, ¿qué parámetro tenemos para establecer esa función social? ¿Y qué pasa si no cumple una función social? Porque el tema de la expropiación tiene que ver con la necesidad y utilidad pública. No tiene que ver con el cumplimiento o no de una función social. Si un predio determinado no cumple ninguna función, está abandonado ese predio, nadie la ocupa, ¿qué sucedería? Se podría aplicar esta parte final del artículo 156 en su primer párrafo y se podría entonces revertir, porque ojo, la reversión está prohibida. Ahí va una pregunta para ustedes, colegas. La segunda estipulación que tiene ese artículo es que se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. ¿Estamos en función social? ¿Estamos en interés colectivo? Pero quizás es más percibible el tema de no haya perjuicio al interés colectivo, pues alguien no está abandonado su predio, pero está haciendo un uso en una zona no correspondiente, de tal manera que está perjudicando a toda la zona. Habíamos hablado de los problemas de vecindad. Una empresa que está haciendo plásticos, está al centro de una ciudad, va a generar olores terribles, problemas al vecindario. Entonces, esta propiedad privada, en este caso, estaría perjudicando al interés colectivo. Pero no va a perder su propiedad el dueño, simplemente se le habrá de exhortar a que reinstale
en otro lugar más propicio está su empresa, está su industria, porque simplemente ya no puede funcionar en el lugar. Esta segunda idea es más fácil de defender que la primera de determinar cuál es la función social. Y también lo que habíamos comentado, esta introducción de que se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria, por una discusión que se presentó cuando el constituyente, y es que había corrido el rumor que ya no iba a heredarse, que si uno fallecía, todos sus bienes pasaban a propiedad del Estado, y que han querido eliminar esa susceptibilidad estipulando esta garantía en la Constitución. Luego, el artículo 57 de la norma constitucional nos está indicando que la expropiación se va a imponer por causa de necesidad o utilidad pública. Esta utilidad pública va a ser calificada conforme con la ley y dice previa indemnización justa. Esos dos elementos para discutirlos, colegas. Califica conforme con la ley. Lo único que la ley estaría mencionando aquí en relación con esta parte de la Constitución es la ley que declara la necesidad y utilidad. Pero mayor calificación no existe. Quizá lo que el constituyente ha querido mencionar es una calificación de esa necesidad o utilidad pública. El que no sea obvia esa necesidad, sino que la norma que declara la necesidad o utilidad pública debería especificar por qué es esta necesidad. En el tema de los teleféricos, sí es obvio para todo paceño que esas normas de expropiación que se han dictado eran para el fin público, para el bien público de tener ese servicio de transporte. Pero las características de por qué hacer tendrían que haber tenido la norma. Muy obvio resulta aparentemente, pero a esto nos estaría invitando la Constitución Política del Estado con esta su escritura, con esta su conformación en el artículo 57. La previa indemnización justa ya nos queda bien claro que el expropiante no puede entrar al predio que se está expropiando hasta tanto mientras no cancele el precio justo. No es suficiente que se determine el monto de la expropiación, sino es necesario cancelar este monto. ¿Y en qué momento va a ingresar? Esa es una pequeña aclaración que se va a necesitar luego, que no la tiene la normativa, porque en una relación de compra-venta, si el comprador ha pagado el precio y el vendedor no entrega la cosa, el comprador no puede ir e ingresar a la fuerza. Nadie puede hacerse justicia por propia mano. En este caso, el expropiado, el que expropia, el Estado, ha pagado el precio y resulta que el expropiado no quiere entregar el bien, no quiere entregar el predio. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Va a ingresar por la fuerza? ¿Va a llevar a las fuerzas policiales, las fuerzas armadas? ¿Tiene la instancia administrativa esas potestades? ¿Va a tener que acudir al órgano jurisdiccional para que se cumpla ese acuerdo de expropiación porque ha habido el pago y no está la otra parte entregando la cosa? Y la aclaración final del artículo 57, que la propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. Si se revisa la normativa agraria, la reversión estaría vigente. De tal manera que si hay una propiedad agraria que no cumple la función social, que no está cumpliendo con ese lema que la tierra es de quien la trabaja, entonces puede haber una reversión, no una expropiación. La reversión implicará en su momento que no va a haber inclusive una compensación económica. Bien, esta primera etapa, colegas, sobre estos modos de ver a la expropiación son las que nos ha tocado ver ahora. Y bueno, espero sus intervenciones. Ustedes dirán.
Luz Dari, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, ¿Cómo está? buenas noches. Una Gracias por la consulta. norma que se envió. Celedonio, Doctor, ¿se pueden adelante. expropiar bienes muebles como inmuebles o solamente los inmuebles? Eh, bueno, eso vamos a revisar en nuestros próximos temas, pero adelantemos. La regla es que se podrían expropiar todos los bienes, todos. Esa sería la Sí. regla. Y en esa regla entonces entrarían bienes muebles, bienes inmuebles. Y en la pregunta, ¿y cuándo entrarían bienes muebles? ¿Por qué podría expropiarse bienes muebles? Quizá podría darse el hecho de algún tipo de museo particular, ¿no? Al ejemplo, y se necesita mejorar o la administración de este museo ya no es más adecuada o está por cerrar el propietario y es necesario para el lugar mantener este museo. Primero se habrá de hacer una expropiación del inmueble y paralelamente a ello podría darse lugar a una expropiación de todos los tesoros que pudiera tener este museo y entonces ahí estamos entrando a una expropiación de muebles. Solo así podríamos concebir una expropiación de esta naturaleza, ¿verdad? Lo esencial que tenemos es que tiene que ser un bien que tiene que tener además un valor económico. De otra manera no necesita expropiarse. Ah, ya, muy bien, doctor, gracias. Bien, no nos olvidemos, gracias doctor, no nos olvidemos que todos tenemos un patrimonio. ¿Es esa afirmación correcta, colegas? ¿O les estoy mintiendo? ¿Ustedes tienen hartos estados civiles? ¿Tienen varios estados civiles? ¿Tienen uno o varios patrimonios? ¿Va a contestar Celedonio? Geraldine. Un patrimonio, ¿Quién se anima? ¿no? Un patrimonio que Bueno, es el un conjunto poco de una serie de entre bienes. conversando y uniendo lo que hemos charlado. Geraldine, Sí, doctor, considerando que el patrimonio es la totalidad, ¿no ve? De bienes valuados en dineros que tenemos, tanto activos como pasivos, no sé si estoy en lo correcto. Solo tenemos un patrimonio. así es. Entonces, o sea, no podemos tener varios patrimonios. El patrimonio Luz sería Dari estaba interviniendo. Concuerdo con Geraldine, doctor. Tenía la misma idea del patrimonio, que es un conjunto de distintos bienes activos y pasivos que tiene una persona. Así es. O sea, todos tenemos un patrimonio. Todos. El señor que está en la calle eh, tiene su patrimonio y es uno solo. Será otra cosa que tenga varios bienes en ese su patrimonio, ¿verdad? Y lo que decía Geraldine es evidente, son los activos y los pasivos lo que constituyen el patrimonio de una persona. Así, esta alusión al patrimonio iba por la pregunta de Celedonio, si solamente vamos a referirnos a expropiaciones de inmuebles, o a eso se refiere la expropiación, y ampliamos en la idea que con el ejemplo del museo, que pues se puede tocar la totalidad de estos bienes que tienen un valor económico, tienen un propietario y con alguien vamos a justipreciar estos bienes y a alguien se le va a dar una indemnización por los bienes. Javier. ¿Se anima, se desanima, Javier? Hola, hola. Hola, hola. Sí, ¿Me escuchan? le escuchamos, Javier.
Ya, yo quería hacer una aclaración. Estamos hablando aquí desde un punto de vista bastante jurídico, ¿verdad? Donde hablamos de que solo se tiene un patrimonio y efectivamente, como bien lo decían las compañeras Geraldine y Luz Dari, y como lo explicaba usted, a nivel jurídico se tiene solamente un patrimonio como persona. Pero aquí estamos olvidando una situación. Eh, si desde el punto de vista podemos tener un solo patrimonio, este patrimonio puede estar fragmentado en diferentes personalidades jurídicas. Y esto puede generar cierto tipo de complicaciones. En el caso de ejemplo que exponía usted, por ejemplo, puede ser una composición societaria la que sea dueña del museo y la compensación económica no siempre va a ser igualmente apreciada o la indemnización económica no va a ser igualmente apreciada por la valoración que tienen estos activos. Ya, si bien son patrimonios, desde el punto de vista de la personalidad jurídica, son activos que componen un patrimonio y van a tener que tener una valoración y un manejo bastante diferenciado entre una y otra persona. Y eso va también a afectar lo que viene a ser el proceso de la expropiación, yéndonos principalmente a lo que es el valor justo, el valor de mercado y otro tipo de normativa financiera que va a afectar esto. Y creo yo que el problema de la expropiación no radica en la norma o en la reglamentación o procedimentación de su aplicación, sino va más allá orientado a lo que es la valoración de lo que es el bien o el patrimonio que está siendo sujeto de expropiación. Em, a ver, estamos de acuerdo en sus apreciaciones, Javier. La pregunta original era el tema de qué podemos expropiar. Em, y respecto a cómo va a ser, si se quiere, la expropiación, no nos referimos al procedimiento, sino a el Estado se va a llevar todas las cargas que tuviera, porque pareciera que estamos conduciendo al tema del patrimonio. Lo que va a expropiarse en este caso no es el patrimonio de la persona, sino los bienes de la persona. Entonces, ¿a qué bienes nos estamos refiriendo? Aquellos que no tienen ningún tipo de cargas. Si el inmueble tiene deudas de impuestos, primero el propietario tiene que cancelar todos sus impuestos. Si tiene gravámenes, deudas sobre ese bien inmueble, ha de liberarlas todos estos bienes para que se le cancele, si se quiere, la indemnización. Y si no lo hiciera, ya por un tema de lógica, el Estado asumiría ese pago, pero no de su propio pecunio, sino del monto indemnizado, se cancelarían estas obligaciones para dejar liberada la cosa, el bien, de tal manera que el Estado al final termine de expropiar un bien sin ningún tipo de cargas. Pero nos estamos refiriendo ya en particular a los bienes, no al patrimonio de la persona, porque en ese caso sí podríamos entrar en Perdone que confusiones. interrumpa. En primera instancia, sí, estoy absolutamente de acuerdo con que sí se puede expropiar todos los bienes, ¿ya? Porque así lo dicta la normativa. Segundo, ese punto que usted ha tocado, donde el propietario del activo, del bien, tiene que ser el que haga el saneamiento para que proceda la expropiación, es uno de los aspectos que mayor problema o conflicto conlleva en la expropiación. Porque para el Estado, Así es. como el poder soberano, es fácil dictarlo de una forma vertical, la orden de expropiación, donde instruye, donde por mandato da ciertas órdenes y al dueño del activo le obliga a hacer algunas cosas. Pero no se piensa en otro tipo de factores que son propios del dueño del bien. Por ejemplo, y es lo que le decía hace un momento, que esta persona sea dueña de ese bien, pero como parte de un valor corporativo, que ese bien forma parte de varios otros bienes, de otros grupos de patrimonios. Primero. Segundo, el valor futuro. Nunca se toma en cuenta al momento de hacer la valoración de la indemnización de lo que son valores futuros. Y en este momento, si hablamos de lo que es normativa contable, financiera del sector gubernamental, del que reglamenta el Estado, se tiene que hacer una valoración de mercado. ¿Qué es lo que nos pide eso? Hablando de valores de mercado, ¿qué es el justo precio? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Es un precio en el cual está dispuesto a vender y dispuesto a comprar. Y eso no se toma en cuenta. Siempre es unidireccional.
Entonces, desde ese punto de vista tenemos que también hacer el enfoque de que la indemnización o el pago, el resarcimiento, como querramos llamarlo, no cumple con los cánones de respetar el derecho de la persona, porque es impositivo y es vertical. Bien, sobre respecto hay alguna posición en la doctrina que justamente indica que no es correcto que sea el mismo ente el que convoque a la necesidad, en este estado, en este caso el Estado, la necesidad de una expropiación y que sea en esa misma instancia que se determine el valor. Eh, Tiene su fundamento esta posición, porque ahí el ente público está haciendo de juez y de parte, porque está interesado en tener ese predio para visualizar y lógicamente también está interesado en que le salga lo menos posible este valor. Por eso es que hay una especie de trampa, si se quiere, cuando dependiendo el tipo, el lugar, porque tenemos casos municipales, departamentales, en la ley de necesidad y utilidad se están estableciendo ciertos plazos que no quedan muy claros en la ley de expropiación general, donde les dan un plazo a las personas para que se apersonen, presenten ya su perito, o ya estén presentando inclusive el valor, y de tal manera que si no lo hicieran en un plazo determinado, aparentemente, o más bien la norma indica que si no hay esto, esta valoración de parte del interesado, entonces se va a tener en cuenta el que el Estado esté determinando. Por un lado. Por otro, como comentario para ustedes, y esto fue en nuestra primera clase, en la unidad temática 1 está mencionada, hay cierta normativa que si aplicáramos a letra muerta, en ese instante estaríamos un poco perdidos con lo que es el trámite de la expropiación. Hay un decreto supremo, decreto ley, una combinación de ello entre estas normas, de 1970 y 1978, que establece que para la expropiación se va a considerar el valor catastral. Y esto habíamos comentado también. Bueno, si se va a considerar el valor catastral, ¿qué es lo que se estaría induciendo? Simplemente se está induciendo a que se dé a precio de regalo un predio porque hay un valor que no se explica, que tiene unas tablas, que tiene cada municipio. Cuando uno adquiere un bien, hay una instancia de revisión, si se quiere, por la parte administrativa municipal, verifican el predio, qué construcciones tiene, si es idéntica a la valoración que se tiene sobre terreno y sobre construcciones, y si hay una variación en construcción, entonces se hace incrementar el precio del impuesto. Ahí nosotros realizamos una especie de declaración jurada porque se nos hace firmar una constancia del pago que estamos realizando en base al justiprecio que está realizando la alcaldía. Y ese es el valor catastral al que nos estamos normalmente refiriendo. Y ese valor catastral dirá pues que el inmueble tiene un valor de 100,000 bolivianos cuando el valor de mercado está por los $200,000. Y esta norma que les comento, en ese parámetro que estamos conversando, resultaría completamente gravosa para el propietario. Pero no se está aplicando esa ley y más bien son los criterios constitucionales, los fallos del Tribunal, tanto Supremo como el Constitucional, los que ya han visto que en el fondo tiene que considerarse un valor de mercado, siempre y cuando el interesado realice todos los actos necesarios para ello, porque si no hay discusión, simplemente se aplica el valor que el ente estatal esté queriendo aplicar por la expropiación. Bueno, esto vamos a algo más en nuestra próxima clase, revisar sobre el tema de el justiprecio, el tema de la indemnización, vamos a llamar justiprecio o indemnización, es otra discusión, y qué tipo de justiprecios hay y cuál es al que finalmente estamos utilizando en los procesos expropiatorios. ¿Algo más, colegas? Bien. Entonces, yo les pediré que nos demos 5 minutos
y empezamos la unidad temática número 4, si les parece. ¿Celedonio? ¿Está bien, Doc? Ok. ¿Tengo el permiso de todos ustedes? Nos vemos entonces 5 minutos, colegas. Muchas Está bien, gracias. doctor. Está bien.
Bien, retornamos. Nos hemos de referir ahora a la expropiación como instituto sustantivo del derecho público. ¿Se encuentran colegas? Sí, doc. Ok, Celedonio, gracias. Regina, ¿se encuentra? Sí, doctor. Estamos presentes. Javier, Sí, doctor. Una tumba. Sí, doctor. Geraldine, Marco Fernández, Sí, doctor. gracias. Milka Sí, Maidana, doctor. Sí, sí, doctor. ok. Richa Cruz, Sí, doctor, aquí presente. gracias. Ahí está de la bella nena. Miguel. Miguel LR. Miguel no se encuentra. Giovanna, Sí, doctor, presente. ¿cómo está Giovanita? Buenas noches. Buenas noches. Alejandro ya estaba conectándose. Sí, doctor. Buenas Miguel noches. no se encuentra. Bien. Bueno, a ver, vayámonos ahora. Primero, la expropiación como instituto sustantivo de derecho público. Así que aquí estamos revalorizando, si se quiere, recalcando desde otra visión esa característica que tiene la expropiación de ser una institución del derecho público. Nos hemos referido a algunas teorías sobre la expropiación y ahora nos referimos a un debate que en su momento se ha dado, que tiene cada una de ellas, cada una de estas posiciones, tiene su justificación comprensible sobre la naturaleza jurídica de la expropiación. La primera es una teoría del derecho privado, llamados por otros doctrinarios como institución privatista. Porque en su primer e inicial característica se dijo que la expropiación en el fondo es una compra-venta forzosa. Siendo que es una compra-venta, entonces la normativa que regula esas relaciones es la normativa civil. Claro que con la característica de ser forzosa, porque en la normativa civil no hay ningún tipo de acuerdos, contratos forzosos, porque tendrá que ser siempre consensuados y voluntarios. Esta compraventa forzosa se introduce por la idea que el propietario no es que ha iniciado voluntariamente la transferencia de su bien. Por eso el término de forzoso. Aunque también en el tema expropiatorio se puede dar la posición que el interesado, la persona particular, sea la que pida que se inicie un proceso expropiatorio, como veremos en algún fallo que tiene autos supremos y sentencia constitucional. Entonces, aclaramos que ni estamos en una compra-venta forzosa y tampoco estamos en un ámbito del derecho privado, porque no hay las características que son propias del derecho civil en cuanto a un acto jurídico, en cuanto a un contrato. Hay manifestación de voluntades, hay una manifestación de una parte, que es el Estado, que inicia el proceso expropiatorio, pero no de la otra. La otra al final como que se adhiere al proceso para no perder más, para que pueda tener la justa retribución por su predio. Esta posición, les decía, se daba porque ¿dónde identificamos una compraventa? En el ámbito civil. En una compraventa no estábamos identificando en el ámbito penal. Y los grandes campos en los cuales
entonces se percibía el derecho, era derecho civil, derecho penal, derecho comercial. El derecho administrativo como tal no tenía las características que hoy tiene y menos era una especialidad. Después se dice que tendría que ver con una teoría de derecho mixto, un acto mixto o una institución mixta. ¿Por qué? Dice que habría actos que corresponderían en parte al derecho público y otros actos que corresponderían al derecho privado, al ámbito civil. Y así nos indican, es que al ámbito público va a corresponder la etapa inicial, el inicio que tiene que ver con la ley, con la norma que declare la necesidad o utilidad de que el Estado posea cierto bien. Entonces, ese sería el aspecto público. Todo lo demás que tiene que ver con el justiprecio, con el pago y en su momento la entrega de la cosa, estaría regulada por la parte civil, por la normativa civil. Este es el criterio que se maneja en esta teoría mixta, en una especie de colocarse al medio entre las dos tendencias, la privatista y la pública. Y luego la teoría del derecho público. O sea, estamos hablando de dos extremos, una privatista y una pública. Y al medio, la mixta. Son tres teorías sobre la naturaleza jurídica de la expropiación. Esta teoría, pues, en primera manifestación de Marienhof, considera que, que la expropiación es un instituto homogéneo, idéntico, no está mezclado con ninguna otras opciones y que corresponde exclusivamente al ámbito del derecho público en todas sus etapas, desde la declaración hasta el momento en que se hace la entrega del bien al Estado. Dromi, sin desdecirlo manifestado por Marienhof, simplemente indica que aumenta la idea porque dice, nada hay de privado de este proceso. Él rechaza completamente la teoría privatista porque él expresa que es el Estado el que desde el inicio realiza todos los actos para la expropiación. Es el Estado, vía la instancia que corresponda, la que va a determinar el porqué de la necesidad, el porqué de la utilidad de aplicar alguna determinada política pública. Es el Estado el que determina cuáles son las instancias para que haya ese proceso de indemnización. Y es el Estado el que finalmente paga el monto del justiprecio. Así que tanto Marienhof como Dromi y varios doctrinarios rechazan completamente la posibilidad de un derecho, de una explicación de la expropiación por el derecho privado y sostienen que es enteramente pública esta naturaleza de la expropiación. Entonces, de esas tres teorías, independientemente de cuál criterio podamos tener, definitiva es que la posición que es una institución pública, existiendo un derecho administrativo así robustecido como está hoy, es la que mejor explica esta naturaleza jurídica. Por lo que en lo particular me adhiero a ella, respetando el criterio que podrían ustedes tener en algunos estudios en el futuro. Cuando algún autor dice que es institución publicista, tiene que ver en que hay siempre, es una explicación un poco forzada si se quiere, porque la teoría del derecho público por sí mismo es suficiente. Otros, por darle otra nomenclatura, simplemente la han mencionado como institución publicista. Y este tema de publicista sería porque cuando hay esta necesidad, es la instancia del Estado la que va a publicitar las expropiaciones que desea realizar. Sobre ese particular es que se refiere el tema el término de publicista.
El Código Civil nos dice que tendrían naturaleza jurídica unida al ámbito civil. ¿Y por qué? En nuestro caso, explicando, cada doctrinario en su país explica por qué hay un contenido civil en el tema de la expropiación, en su normativa vigente. Pues nuestro código, el artículo 106, regula el problema primero de la propiedad, que se respeta la propiedad siempre que cumpla una función social. Está inserta esta idea de la función social que habíamos discutido en la conversación anterior, es decir, qué parámetros consideramos que determinan la función social, cuando un determinado bien deja de cumplir una función social. Según Carlos Morales Guillén, es una condición esencial, obligatoria, para merecer la protección de la ley, que esta propiedad privada cumpla esa función social, esencialmente. Bien, el mismo Código Civil luego regula la expropiación en el artículo 108. Y nos está mencionando qué características va a tener esta expropiación. De entrada, lo que sabemos, y se vuelve repetitivo en el tiempo, que puede haber expropiación solo si hay un pago justo. Y claro, este pago justo va a ser una previa indemnización. Por dos causas. Una, por causa de utilidad pública. En su momento veremos que cuando se utiliza necesidad o utilidad pública, en realidad nos estamos refiriendo a la misma idea. Así que por causa de utilidad pública sería también de necesidad pública. Y la segunda, cuando la propiedad no cumple una función social. Entonces, analicemos. Primero, ¿el Código Civil regula realmente la expropiación? Vamos a utilizar la normativa civil cuando estemos en una etapa de defensa o, si se quiere, impulsando una expropiación. ¿Cuáles van a ser esos elementos donde uno encuentre que no necesitamos la necesidad y utilidad pública, el tema de necesidad y utilidad pública? Pero toda la norma administrativa nos dice que la causa de expropiación es por utilidad o necesidad pública. No refiere el incumplimiento de una función social. Así que esta parte del Código Civil tendría que estar en una seria discusión, porque además resulta inaplicable. Fuera del Código Civil no hay ninguna otra normativa de la misma Constitución que explique claramente esa función social que dé lugar a la expropiación. Dice el parágrafo segundo de este artículo que la utilidad pública y el cumplimiento de la función social se califican con arreglo a leyes especiales. La utilidad pública, cuando se refiere la Constitución política del Estado a la propiedad, se está entendiendo, pero la función social, que también está en nuestra normativa constitucional, ¿cómo se califica? Nuestra normativa civil indica que sería con arreglo a leyes especiales y no tenemos ninguna ley especial. Luego, aquí dice en el parágrafo tercero que si el bien es expropiado por causa de utilidad no se destina al objeto que motivó la expropiación, el propietario pueden retrotraerlo devolviendo la indemnización. Entonces, hay la posibilidad que, habiéndose pagado el precio, habiéndose cumplido, por lo menos procedimentalmente, con el proceso, con esta expropiación, que al no darse la utilidad pública según la norma que ha dado lugar a esa expropiación, el propietario pueda recuperar, eso dice el Código Civil.
Ninguna otra norma. La Constitución, la norma agraria, la ley de expropiación, ninguna otra norma refiere que puede el propietario expropiado rescatar, para términos más sencillos, ese bien. La ley de municipalidades, que ha sido abrogada, sí contenía la normativa que aclaraba ese aspecto. Entonces, tendremos que revisar las normas, las leyes que se han dictado en los municipios o en los departamentos para ver si esta característica de rescate todavía es ejecutable, es exigible por el propietario. Por ahora la tenemos acá en el Código Civil. ¿Qué pasó con la Constitución Política del Estado? El artículo 57 de la Constitución Política del Estado y el artículo 56, también vamos a mencionar. El 57 exclusivamente se refiere al tema en cuestión que estamos analizando. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. Y que la propiedad urbana no está sujeta a reversión. Reiteramos lo que dice nuestra Constitución Política del Estado. El artículo 56 menciona que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Y menciona que se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Aparentemente estamos en una disyuntiva a determinar cuál es la función social. ¿Cuál es la naturaleza administrativa? La expropiación no está regulada por el Código Civil, pero en algún momento es posible que tengamos que acudir a la normativa civil por alguna circunstancia en favor del particular. Se haya regulada en la Constitución Política del Estado, se haya regulada en una ley particular de expropiación, que antes que exista el derecho administrativo propiamente como tal en nuestro país, ya estaba en vigencia desde el siglo XIX, y con las nuevas normas que se han dictado, particularmente las de los 50, de los 70, y ahora con las normas particulares de leyes de declaración de necesidad y utilidad, es que se ha determinado definitivamente que es una institución del derecho administrativo. Bien, habíamos mencionado las teorías que explican la naturaleza jurídica de la expropiación. Pero ahora quieren explicar no la naturaleza jurídica, sino teorías sobre la expropiación. Entonces, colegas, hay una primera teoría, llegamos hasta el inciso E en estas teorías. La primera es de colisión de derechos. Dice que habría una colisión porque están los intereses privados y los intereses públicos, donde el titular, el privado, ha de tener que ceder ante el derecho superior de la colectividad, es decir, ante el derecho público. De entrada, estaríamos de acuerdo, de entrada la realidad nos demuestra que así se produciría, pero también en un análisis podríamos manifestar que precisamente no hay una colisión de derechos. No hay una colisión de derecho privado y una colisión de derecho público, porque desde la Constitución Política del Estado se está aclarando que hay excepción. La regla es que uno tiene derecho a la propiedad privada, excepto que. Así que desde que nos sabemos propietarios de un bien, sabemos que estamos ante la posibilidad que en un futuro pueda nuestra propiedad ingresar dentro de un ámbito del derecho público con una expropiación. Las
las discusiones que se presentan en la expropiación no es por la ley de expropiación misma o por la necesidad, sino por el precio. El propietario desde el principio sabe que no va a ir a discutir el proceso expropiatorio, excepto que vulnere el debido proceso. Un proceso expropiatorio donde la ley se dictó, no se ha hecho las notificaciones correspondientes a los propietarios y al final estarían afectando ese su derecho a la defensa. Así que, visto de esa manera, no hay precisamente una colisión de derechos. Simplemente hay una aplicación de la norma pública donde el privado sabe desde el principio que hay una excepción a ese su pleno derecho que tiene a la propiedad privada. Teoría de la función social de la propiedad. Estamos con esta palabra de función social desde que hemos empezado esta conversación de hoy. Duguid dice que la propiedad inmobiliaria, inmuebles, no puede explicarse sino por su utilidad social. Y solo es legítimo este derecho propietario si se demuestra que es socialmente útil. Así que el tema del socialmente útil para nosotros está en el hecho de que no haya perjuicio a sus vecinos. Después de ello, si no hay perjuicio a los vecinos, no hay función de afectación a lo social, por lo tanto está cumpliendo la función social. Porque la función esencial del derecho de propiedad es que uno haga uso del goce, los derechos del uso, goza y disfrute, sin abuso del derecho. Si estoy en ese parámetro, cumplo la función social. Si estoy en ese parámetro, entonces no podría afectarse mi derecho propietario. Y entonces la expropiación no podría generarse sobre un bien que está cumpliendo sus funciones. O si se quiere, al revés, no se podría dar una expropiación sobre un predio del cual no se ha demostrado que no esté cumpliendo una función social. Teoría de las reservas. En esta teoría, se refiere a una relación entre las historias, la explicación del desarrollo social que nos da Morgan. Entonces empezó la propiedad individual y existiendo propiedad individual, entonces las personas se han encontrado en conflicto sobre cómo van a distribuir, si se quiere, cómo van a compartir o cómo van a resguardar esas propiedades. Como criterio se dice que aplica la propiedad en su momento, por lo tanto, ha sido comunitaria, después se convirtió en una propiedad individual y entonces lo que se busca es que no se afecte esa propiedad del individuo. Lo que quiere explicarse es que hay una reserva en el entendido que es el individuo el que en su momento va a aceptar que el Estado pueda reservarse el derecho de expropiar. Es una explicación que tiene que ver con un poco el origen de la división de clases en general. La teoría del dominio inminente se refiere derechos especiales y refiere a príncipes y a reyes en su inicio. Porque ¿quién era la expresión o qué era la expresión del soberano? La expresión del soberano era el rey. Así se había fundamentado toda una serie de teorías para decir y justificar por qué el rey tenía todas esas prerrogativas
de dictar leyes, de administrar a su pueblo, porque Dios le había dado esa posibilidad, porque el pueblo le había delegado esa facultad. Y bueno, entonces lo que hoy llamamos soberano, el soberano refiriéndonos al pueblo, entonces soberano era atribuible al rey. Y este rey tenía toda este dominio eminente, como en su calidad de príncipe, sobre la generalidad de las propiedades. De tal manera que podía tener inclusive una actuación abusiva, porque por simple gusto podía determinar que determinado predio se expropie, inclusive sin justo pago, o sea, ya ni siquiera con la característica de expropiación, para que cumpla alguna función. Y nunca cumplía una función, se convertía en una propiedad abandonada, y a eso es a lo que se está refiriendo esta teoría del dominio eminente, con un dominio que tenía el príncipe y que después este dominio se ha entregado al soberano, que es, como hoy se explica, al gobierno delegado que da el pueblo a sus gobernantes. La teoría de los fines del Estado. Ya hemos referido teorías, políticas públicas, nos hemos referido a políticas sociales, económicas. Entonces, si partimos de esos repasos, vamos a explicarnos los fines del Estado. El Estado tiene fines jurídicos, tiene fines económicos, tiene fines sociales. Entonces, expropiación en un momento determinado se convierte en un instrumento del gobierno, en un instrumento para poder hacer realidad esas sus políticas públicas de ornamentación, de construcción, de lo que vaya a hacer. La expropiación no siempre implica una construcción civil de edificios. Una expropiación puede implicar, refiriéndonos siempre a inmuebles, un espacio para acrecentar una calle, un espacio de recreo. Entonces, dependerá qué es lo que quiera hacer el Estado, pero en esos fines que está persiguiendo, la expropiación resulta ser un instrumento. Entonces, la expropiación se va a explicar a través de los fines esenciales del Estado. En el fundamento constitucional nos corresponde revisar, quizá desde sus inicios, el desarrollo constitucional, el desarrollo de los textos constitucionales que han estado vigentes. Pero, por un lado, sería una tarea muy beneficiosa, como una curiosidad sobre el desarrollo de la Constitución podría servirnos. Sin embargo, a pasos acrecentados, si se quiere, preferiría revisar, hacer una pequeña revisión desde el año 1938 al presente. Claro que el presente ya hemos estado revisando y nos referiríamos hasta el 2004, la Constitución modificada de 1967. Tenemos que, sobre la expropiación y sobre la propiedad, los textos constitucionales de 1994 y 2004, garantizan la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Mantenemos la idea actualmente. La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a ley y previa indemnización justa. No estamos refiriéndonos a motivos, simplemente a las causas de utilidad, y no tampoco nos estamos refiriendo a la necesidad pública, porque definitivamente necesidad y utilidad al final resulta ser el mismo término, y el término más
cabal, el que abarca todo, resulta ser el de utilidad pública. La Constitución de 1961 hace referencia a la garantía de la propiedad privada, hace referencia a la necesidad de no perjudicar al interés nacional, no está refiriéndose a las otras características que mencionábamos hace rato, utilizan ahora un sinónimo, o utilizaban entonces el de interés nacional. No interés social, interés nacional. La connotación que tiene este término es más estatal. No necesariamente lo que interesa al Estado interesa a toda la población, y eso lo sabemos, porque puede ser para el Estado el crear un obelisco, por decir, un determinado lugar, pero no tiene ninguna utilidad para el conjunto de la sociedad, para una población determinada. Simplemente es un gusto que se puede dar, un interés nacional que no implica un interés social. Reitera que se va a imponer por causa de utilidad pública o cuando se llene una función social. Siempre están juntas estas ideas. O es útil o es que cumple función social. Si una de las dos no está cumpliendo, entonces tendría que haber una consecuencia. Los textos constitucionales de 1967, del 47 y de 1945 tienen una expresión casi idéntica a la que estamos mencionando. Todo lo que tenemos acá, colegas, es una transcripción de las partes pertinentes de las constituciones. Estas constituciones que estamos mencionando en el inciso C garantizan la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Cambiamos del interés nacional al interés colectivo, o si se quiere, el 45, el 47 y el 67 se ha utilizado el término de interés colectivo, y el año 61, en la Constitución del año 1961, se cambió este término de interés colectivo por interés nacional. Porque definitivamente la expresión de interés nacional lleva a confusiones y a equivocadas aplicaciones de la Constitución. El texto constitucional de 1938 dice que la propiedad es inviolable. ¿Ya? De todo lo que ustedes revisan hasta la Constitución del 45, todas son menciones de que la propiedad privada es respetada, se acepta la propiedad privada, se garantiza la propiedad privada, pero la de 1938 refiere que la propiedad es inviolable. Exactamente en la misma idea que tiene la ley de expropiación de 1884, con una condición, que ésta sea de función social. Después se repite que la expropiación se impondrá por causa de utilidad pública, que se calificará y que debe ser, producirse previa indemnización justa. Nuestra Constitución, paradójicamente, tiene un contenido igual al que se dio en su momento con Melgarejo. Revisada la historia nacional, Melgarejo había entrado con un respaldo social único. Y tal fue la confianza que Melgarejo tenía en su gestión, en el equipo, en la gente que le acompañaba, fuera de la historia oscura o no que hay sobre él, que convocó a una constituyente. Independientemente de una otra que se realizó con el gobierno de Bush, en el gobierno de Melgarejo se invitó a una asamblea constituyente. Así que en la historia nuestra, con todo y convocatoria, participación de grupos determinados, se han producido varias veces. Quizá la característica de la última asamblea constituyente que ha dado lugar a nuestra actual constitución política del Estado, es que ha habido una participación de mayores grupos representativos de nuestro país, de la mayoría de grupos representativos. Grupos representativos en función, se entiende, a una cabeza. No podíamos tener
a grupos representativos de todos los sindicatos de comerciantes, por decirles, de todos los gremios, cada uno de ellos, sino en sus instancias superiores, en sus confederaciones. Y entonces, en esta Constitución, sobre el tema de la propiedad y de la expropiación, se han podido ver intencionalidades. No fue accidente que se ha querido colocar el tema de la utilidad, el tema del uso social en el texto constitucional. El artículo 57, ya saben cuál es su contenido, o, tal cual está expresado, aprobó en la reunión, en el Congreso de Oruro, este texto y fue ratificado en las previas que entre partidos políticos tuvieron y finalmente se dictó como tal después del proceso sobre esta Constitución. En la Asamblea Constituyente, el texto que se aprobó en grande, en detalle y en revisión, emitido por la presidencia de esta Asamblea, indicaba que la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública. Hasta ahí estamos de acuerdo. O cuando la propiedad no cumpla una función social. En la Constitución vigente, en el artículo 56, no nos indica que es un motivo de expropiación. Simplemente indica que la propiedad debe cumplir una función social. En este articulado que se quería poner en vigencia, el no cumplimiento de función social iba a ser causa de expropiación. Independientemente de la discusión que tenemos desde el principio de qué factores vamos a considerar para un tema de función social, tenemos que esta era una causal de expropiación, que está eliminada ahora. El informe de la Comisión de la Asamblea Constituyente anterior contenía el artículo 33 y en este artículo se referían a la propiedad, a varios aspectos de propiedad, al tema de los límites que se tenían para tener cierto tipo de construcciones, establecer industrias en los límites del Estado, de los 50 kilómetros que se hacen referencia, y también se referían a la expropiación. Y ellos decían en este artículo 33 que la expropiación se impone por causa de utilidad pública cuando la propiedad no cumple una función social. Este tema del cumplimiento de función social o no, como ustedes ya saben, así está nuestra Constitución, no es causal de expropiación. La pregunta que queda es causal de que se cumple la función social. Ahora, ¿qué categorías constitucionales hay? Antes se reconocía plenamente las funciones social y de interés colectivo. Esas eran las características. Y actualmente son la necesidad pública o utilidad pública, incluyendo la función social. Para nosotros, la función social, sabemos que está regulada en el artículo 56 de nuestra Constitución Política del Estado, ha sido introducida con cargo al propietario, pero la función social no es que tiene que tener una tarea expresa. Cabanelas nos refiere esto, la doctrina nos refiere. Hay función social, primero cuando no se perjudica a los vecinos. Luego hay función social con el mismo cumplimiento de las cargas impositivas que nos impone el Estado. El tema de pago de impuestos es demostración de la función social. La tenencia, el uso que se le da al bien, en tanto no perjudique a terceros, sigue siendo un cumplimiento de función social. Y las ganancias, los ingresos que se podrían generar por el ejercicio del uso, goce y disfrute son respetados entonces y ahora.
Las personas, resumimos esta diapositiva, indicando que es en la contribución que realizan las personas, el individuo, en favor de la sociedad. Y la otra figura, función social y el interés colectivo. Porque el Estado, en todas sus políticas públicas, quiere que haya una aplicación en interés de la sociedad y que al mismo tiempo sea la sociedad la que exprese sus preocupaciones. No va a haber una sociedad completamente cubierta en sus necesidades y no va a existir en ningún momento una sociedad a quien se le cumpla todos sus intereses colectivos. Pero ahí tenemos algunas preocupaciones que tendrán que ver con políticas públicas, pero que son de interés colectivo hoy. Son de interés colectivo por resolver la igualdad de género, la contaminación ambiental, la discriminación. Cualquier tipo de discriminación sigue siendo un tema de discusión y de preocupación para el colectivo. El aborto, que no, a pesar que ya hay una norma que sigue siendo motivo de discusión y de preocupaciones. El tema de las adicciones, que tiene que ver no solamente con las drogas, colegas, sino otras adicciones, producto justamente de la tecnología. El tema de la salud sexual y reproductiva, el nivel de información que debe y se puede dar a las personas para que se genere bienestar en las personas que están por venir. Esos niños que tengan los suficientes ingresos para poder generarse un futuro. El tema de estar bien informados es de interés colectivo el que se nos dé la suficiente información para tomar una decisión. El tema de las votaciones, el tema de la elección, necesitamos saber qué es lo que nos proponen los candidatos, nuestros futuros gobernantes, para que tomemos la decisión de elegirlos. Y en ese instante no se nos está dando esa posibilidad. Pero no es esta decisión, esta necesidad de información no solo tiene que ver con elecciones, sino en general, que lo que se aúna a los derechos de los que adquieren bienes de los mercados. Entonces, ellos necesitan tener la información suficiente, necesitamos tener información suficiente para adquirir los productos particularmente enlatados. El tema de la desigualdad social, que no se puede igualar con la discriminación, son otros temas diferentes, aunque están unidos en más de una manera. Y el sentido de pertenencia a diversos grupos. Estos son 10 temas que se han tomado sobre asuntos que se consideran de interés colectivo. Bien, con esto habríamos concluido esta unidad temática número 4. Voy a pedirle a la coordinadora que al grupo pueda bajar dos archivos sobre las normas APA. Dentro de los temas que han enviado, se ha podido observar alguna limitación en cuanto a la citación de autores y al tema de bibliografía. Se les pide, por favor, que estas investigaciones que hagan aún en lo que es la participación en el foro siempre estén respaldadas y que se haga fe al autor o a los autores de algunas ideas que ustedes han expresado. También pedirles que en sus trabajos haya mayor profundidad, y el único modo en que pueden hacer ello es con algunas otras lecturas que ustedes ya tienen desde sus asignaturas anteriores y con el material que se les ha acompañado. Si hay alguna pregunta, colegas.
Celedonio se durmió. Doctor, una preguntita. Quería saber algo sobre el procedimiento, doctor, cuando no se llega a un acuerdo, tiene que ser vía judicial. En ese caso, quería saber cómo es el procedimiento que se realiza, doctor. Bien, aunque vamos a tratar con algo más de detalle en nuestra próxima conversación, adelantemos. No hay una posición muy clara en nuestra jurisprudencia, porque la ley no nos aclara, sobre cuáles son los pasos que se van a seguir cuando no hay acuerdo entre partes. Porque regularmente el precio expectaticio del propietario siempre es más alto. Habrían dos etapas. Una, que es la etapa administrativa, concluir con los recursos administrativos, y luego de haber agotado estos recursos, recién se podría acudir al contencioso administrativo. Eso de acuerdo a los fallos del Tribunal Constitucional. Esos serían los pasos a seguir posteriormente. Así que tenemos todavía que agotar sede administrativa para poder ir al contencioso. Y como última instancia, y no como recurso, eso sabemos, por algún tipo de afectación al derecho de defensa, podría acudirse inclusive al Tribunal Constitucional. Mañana, hoy día es sábado, el día lunes se les va a enviar todo el material, más autos y sentencias, que ustedes puedan ver cuál es el tratamiento que se está dando al tema cuando no hay acuerdo entre partes. Pero por ahora, Celedonio, solamente mencionarle, hay una etapa administrativa que habría que concluir y después, por el tema del precio, es lo único que se discutiría, estaría la vía del contencioso administrativo. Está bien, doctor, gracias. Bien, entonces, colegas, espero sus participaciones en el foro. Seguimos con tema libre, pero por favor no significa que esto sea simplemente escribir por escribir. Tendría que haber un contenido. Estamos hablando con profesionales de las áreas diversas. Entiendo que acá también tenemos profesionales que no son del área legal, pero desde su propia visión podrán tener algunos comentarios, algún problema inclusive que han enfrentado y que desde esa visión pueden analizar, pueden comentar, pueden criticar y pueden aportar con sus ideas, independientemente del tema de los ensayos. Así que nos vemos el día martes, ¿cómo estamos? El día jueves que viene, y a los días después va a ser el tema del examen. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, colegas. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Descansen. Gracias, Tengan doctor. un buen... Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor.